Bueno, acá vamos a trabajar el movimiento circular y como eso lo indica, nuestra situación es un- una partícula describiendo una trayectoria que con imaginación esto va a ser un círculo. Entonces esto es el vector posición r, el ángulo θ, este sistema cartesiano, y ahí tenemos un versorcito unida que es el r versor. ¿Está bien? En coordenadas polares. Entonces el vector posición, en general una función del tiempo, va a ser el módulo del vector, que yo voy a denominar como r, por el r versor, que es el que va a depender del tiempo. ¿Por qué? Y porque el radio va a ser una constante en movimiento y el ángulo B es el que va a ir cambiando. Y ese ángulo es el que está incluido en este versor R. ¿Por qué? Porque podemos escribirlo en cartesianas. Esto va a ser coseno de θ por el inversor más seno de θ por el j versor. Donde este θ es un θ de t que va cambiando con el tiempo. Entonces, si queremos ahora encontrar una expresión para la velocidad, va a ser un vector, función del tiempo, y derivamos el vector posición en función del tiempo. Como esta expresión es un producto de r por r versor, entonces esto va a ser derivada del módulo del vector con respecto al tiempo por el versor r más r sin derivar por la derivada del versor r con respecto al tiempo. Esta parte es cero por hipótesis porque describe una trayectoria circular, o sea, no cambia el módulo del vector con el tiempo. Entonces acá tenemos que calcular la derivada del versor s en función del tiempo. Entonces eso sería, escribiéndolo en cartesianas y utilizando esta expresión de acá arriba, sería la derivada del coseno es el menos seno. Menos seno de θ por d θ de t, por la regla de la cadena, y versor, más la derivada del seno es el coseno. Coseno de θ a dt. Esto es el versor j. Bien, entonces, esto que está acá, que es un factor común en los dos sumandos, se define como la velocidad angular omega de t. Entonces esto lo podemos reescribir así, como r por el omega, que vamos a poner omega de t, velocidad angular, y acá tenemos menos seno de θ y versor más coseno de θ j versor. Esto que está acá es un versor, un vectorcito unidad, que se denomina θ versor, y lo podemos ver en breve geométricamente. Vamos a reescribirlo así, θ versor. El θ versor es un versorcito unidad que apunta en esta dirección, θ, y acá reescribo el versor unidad r en el plano. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos dice que la velocidad, el vector velocidad, tiene este módulo, r por omega, y tiene esta dirección, que es θ versor. O sea, la velocidad es tangencial al movimiento. O sea que b resulta perpendicular al vector posición. ¿Está? Vamos a encuadrarlo, esto es importante. Ahí va. Entonces, si seguimos queriendo describir este movimiento, es el turno de escribir la aceleración. ¿Cómo va a ser la expresión para la aceleración de una partícula que se mueve en un movimiento circular? Entonces, y tenemos que derivar la velocidad. Entonces va a ser la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo.
Entonces, el R, como dijimos antes, se va a mantener constante. Entonces ahora tenemos que derivar con respecto al tiempo el producto de dos cosas, que es el omega y que es el tita versor. Entonces esto va a ser R por derivada del primero, por el segundo sin derivar, por el versor, más el primero sin derivar por la derivada del versor. La derivada del versor lo voy a reescribir así. En la expresión que teníamos antes en cartesianas, porque es más fácil. Ahí está. Entonces, esto queda a este d omega a de t lo vamos a definir como la aceleración angular, y es el famoso gamma, que va a ser un gamma de t. Ese sería cómo cambia la velocidad angular en función del tiempo. Entonces esto nos queda r factor de el gamma de t por el tita versor más omega por, y acá derivamos esta expresión. Entonces la derivada del seno es el coseno, me va a quedar menos coseno de tita de t y versor, y la derivada del coseno es el menos seno de tita de t por j. Entonces esto nos va a quedar primer término r por gamma de t tita, y acá me voy a sacar factor común el menos este, y también tenemos factor común el omega que vuelve a aparecer acá. Entonces esto es un omega que juntado con este otro omega se multiplica y queda el omega cuadrado. Omega cuadrado, y también voy a redistribuir el r acá, entonces va a quedar el r acá y me va a quedar el versor r, el r versor, que si lo recordamos que estaba acá arriba, coseno de tita por i más seno de tita por j. Entonces con eso armo ese versor. Y acá me queda la expresión de la aceleración de una partícula que se mueve en un movimiento un movimiento circular. No dijimos que era uniforme el movimiento circular. Si fuese uniforme, entonces no tendría una aceleración, porque el omega sería constante y tendría que esta parte sería cero. Entonces, acá tenemos que el vector aceleración tiene una componente, que es la que estoy marcando ahora mismo. Tiene una componente en dirección hacia adentro, por el signo menos, hacia adentro en la dirección radial, que es la aceleración centrípeta, hacia el centro de la circunferencia. Y una aceleración que va tangencial, que es esta que está acá, r por gamma de t. Y eso es todo. Ahí tenemos todo lo que podamos decir sobre este movimiento general.